Gracia y paz, amados hermanos. Nos encontramos aquí nuevamente para responder preguntas que nos llegan a través del correo electrónico y que consideramos pueden ser realmente edificantes para todos ustedes. Así que desde ya les animamos a, si todavía no se han suscrito en el canal, pues suscribirse, activen la campanita para recibir las notificaciones de cada devocional, de cada vídeo. En este canal estamos subiendo devocionales, estamos subiendo fragmentos de buenos libros que queremos compartir. Además estamos empezando entrevistas con buenos pastores que están trayendo exposiciones, preguntas, respuestas, todo eso lo estamos subiendo. Así que suscríbase, active las notificaciones y no olvide darle un me gusta a este vídeo y dejar su comentario. Cada vez que usted le da un me gusta a este vídeo, ayuda a que YouTube lo ponga delante de más personas y eso nos permite seguir compartiendo contenido y que funcione en las redes sociales. Así que en el día de hoy quiero traer una respuesta a una pregunta que nos hizo un hermano desde Perú. Nos escribió un correo electrónico y nos preguntó lo siguiente. Me preguntó así: Juan Manuel, ¿vamos a llegar los cristianos en algún momento a estar completamente unidos en cuanto a la doctrina, en cuanto a cada uno de nuestros pensamientos? ¿Vamos a llegar los cristianos a ser realmente uno alguna vez en esta tierra? Me pareció realmente una pregunta súper interesante, muy interesante. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces nos preguntamos por qué hay tantas denominaciones, por qué hay tantos movimientos religiosos. Y entonces empezamos a perder de vista ideas fundamentales de las Escrituras en cuanto a la unidad de la iglesia. Yo voy a leer un pasaje bíblico y luego voy a intentar reforzar un poco más mi pensamiento sobre lo que nos acaba de preguntar este joven. Yo quiero leer Efesios capítulo 4 y los versículos 4, 5 y 6. Efesios capítulo 4, versículos 4, 5 y 6 dice así: hay un solo cuerpo. Hay un solo cuerpo. No dice habrá un solo cuerpo. No dice que algún día habrá un solo cuerpo. Ya hay en Cristo un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Así que vemos que Pablo a los Efesios le afirma lo siguiente: hay solo un cuerpo, hay solo un espíritu, hay solo un Señor, hay solo una fe, hay solo un bautismo y hay un solo Dios y Padre. No dice que habrá un solo cuerpo, sino que ya hay un solo cuerpo. Cuando nosotros vemos las Escrituras y vemos lo que dicen de la iglesia, las Escrituras afirman que el Señor Jesucristo ha redimido un pueblo. Apocalipsis dice que ha comprado un pueblo con su sangre de toda lengua, tribu y nación. La Biblia nos enseña que la iglesia de Cristo es una y que la iglesia de Cristo es universal. Nos muestra que la iglesia está formada por todos aquellos creyentes que han sido redimidos por el Señor. La iglesia realmente no son las cuatro paredes que podríamos más bien llamar templo, o que muchas veces por algo cultural o una manera de expresarnos en nuestra forma lingüística decimos voy a la iglesia, muchas veces refiriéndonos al local de culto. Tampoco creo que sea algo malo, tampoco creo que sea algo incorrecto, porque si nosotros buscamos la definición de iglesia en el diccionario español, también se refiere a iglesia como el lugar donde se rinde un culto. Entonces, pero a la luz de la Escritura nosotros sabemos que la iglesia somos nosotros. Eres tú que estás viendo este vídeo, si eres creyente, yo, los creyentes, aquellos que han sido redimidos por el Señor. Y la Biblia dice que somos uno en Cristo, que tenemos un mismo espíritu. No está el espíritu dividido por grupos, no. Dios no dice, mira, esta persona es pentecostal, le voy a dar un espíritu. A esta persona es bautista, le voy a dar un espíritu. A esta persona quizá es presbiteriana, le voy a dar un espíritu. No, el Señor ha dado su espíritu a sus hijos. La Biblia nos enseña en Efesios también que en el momento en que creímos, oímos el mensaje de nuestra salvación y creímos en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
En ese momento nosotros podemos decir que automáticamente ya somos parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo. Entonces, la iglesia del Señor es una. Cuando esa persona pregunta, ¿vamos a llegar a ser uno alguna vez? Jesús mismo dijo, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo sepa que tú me enviaste. La respuesta es que somos uno en Cristo. La iglesia es una en Cristo. A nivel bíblico, eso lo podemos afirmar con seguridad y con contundencia. Dios no tiene muchas iglesias, Dios no tiene muchos pueblos, Dios tiene un pueblo redimido por su preciosa sangre, por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por lo tanto, la iglesia es una. Pero yo entiendo que cuando este joven me pregunta por la unidad de la iglesia, quiere referirse por aquellas diferencias que pueden haber entre nosotros. A lo largo de la historia de la iglesia han habido puntos de vista distintos en algunos puntos administrativos o en algunos puntos incluso teológicos secundarios. Es decir, nosotros somos unidos, la iglesia de Cristo, con unos puntos principales y fundamentales. Nosotros creemos en la salvación por gracia, nosotros creemos que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, nosotros creemos que solo hay salvación a través de Cristo, que no hay otro camino al Padre que no sea Jesús. Es decir, Cristo y el Evangelio son el centro de la iglesia de Cristo, y todos aquellos que tengan eso como el centro principal de su fe, de sus creencias y de su predicación, podemos decir que son parte de la iglesia de Cristo, porque estamos unidos en eso, en un Señor, en un espíritu, en una misma palabra, en un mismo evangelio, no en otro evangelio. Si bien es cierto que hay falsas iglesias, iglesias que dicen ser iglesias pero no lo son, iglesias que dicen ser iglesias pero que son sinagogas de Satanás, iglesias que dicen predicar la palabra pero predican falsa doctrina de demonios, y en ese caso nosotros debemos asegurarnos de dejar entender a las personas que no es que sean iglesias diferentes, es que no son la iglesia de Jesucristo. Nosotros en primer lugar debemos tener claro qué es la iglesia, quién es la iglesia, cómo identificamos la iglesia de Cristo, y eso es algo fundamental para nosotros, muy importante para nosotros, para no caer en confusión. Pero dentro de la iglesia de Cristo, debido a nuestra limitación, a nuestra capacidad quizá limitada de comprender todos los puntos de la Escritura, podemos llegar a tener diferencias de pensamiento en temas administrativos, en temas locales o incluso en doctrinas secundarias. Esas pequeñas diferencias que pueden darse en doctrinas secundarias, esas diferencias que pueden ocasionarse en temas secundarios en los que no tenemos todos la misma claridad, puede ser que a nivel local o a nivel administrativo veamos diferentes grupos de iglesias, veamos diferentes denominaciones. Podemos ver como algunos que tienen un pensamiento más claro sobre los dones pueden decir, mira, nosotros somos continuistas, vosotros sois cesacionistas. Algunos pueden tener un pensamiento diferente en cuanto a la escatología, y pueden algunos decir, mira, nosotros somos dispensacionalistas, nosotros somos premilenialistas, nosotros somos amilenialistas. Pero cuando hablas con esas personas y le preguntas cuál es el evangelio del Señor Jesucristo, cuál es el centro de su fe, cuáles son las doctrinas fundamentales sobre la cual sostienen sus creencias, te vas a dar cuenta que en su gran mayoría te van a hablar de Cristo y Cristo crucificado, te van a hablar del evangelio, te van a hablar de la obra redentora de Jesús, te van a hablar de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto podemos concluir que la iglesia es una en Cristo, pero que ciertas diferencias en asuntos doctrinales secundarios nos pueden llevar a tener diferentes tipos de administración local o de pensamiento en algunos temas teológicos no tan fundamentales para la salvación y para el creyente. Aún así, no digo que esos temas secundarios debamos decir que no son importantes, pues al final la Biblia es perfecta, la Biblia tiene un solo mensaje y nuestro deber es intentar estudiarlo para llegar a entenderla a la perfección, o todo lo que podamos, la revelación dada por Dios en la Escritura.
Pero este pensamiento nos debería llevar a entender que no debemos ser arrogantes, que no debemos ser soberbios y mucho menos que no debemos llegar a pensar que alguien de otra denominación automáticamente ya no es de la iglesia de Cristo. Es decir, yo por ejemplo tengo amigos bautistas que sé que son creyentes y pertenecen a la iglesia de Cristo. Tengo amigos que son pentecostales, que son verdaderamente creyentes, que han nacido de nuevo y son parte de la iglesia de Cristo. Tengo amigos presbiterianos que sé que son totalmente creyentes, nacidos de nuevo y pertenecen a la iglesia de Cristo. Entre ellos tres, bautistas, presbiterianos y pentecostales, hay ciertas diferencias en algunos puntos. Sin embargo, sería muy necio por mi parte decir, no, esa persona no ha nacido de nuevo y no es parte de la iglesia de Cristo porque piensa en esa manera o practica eso de una manera diferente. Yo puedo estar en desacuerdo con algunas cosas, pero tengo que saber ver si esa persona ha nacido de nuevo y verdaderamente está en Cristo. Pues al final, lo que nos hace ser parte de la iglesia no es la excelencia doctrinal en cada uno de los puntos. No que la doctrina no sea importante, al final el evangelio debe ser el fundamento, sino que en algunos puntos secundarios podemos tener discrepancias y aún así decir, no, ese hombre ha nacido de nuevo, ese hombre es verdaderamente un hijo de Dios, ese hombre verdaderamente es creyente, más allá de su denominación y sé que es mi hermano en Cristo. ¿Qué haré en ese caso? Pues si yo tengo claridad en lo que creo, intentar con la escritura, con amor, con humildad y mansedumbre, procurar mostrarle lo que el Señor me ha mostrado a mí en la escritura. Ahí entra un papel muy importante el tema del orgullo, de la humildad, también de la soberbia. ¿Por qué? Porque a veces ya vamos con eso de, no, yo tengo la verdad, tú estás equivocado, y a veces entre hermanos se dan debates en tonos muy malos, donde la soberbia y la arrogancia de pensar que solo nosotros tenemos la verdad, pues nos lleva a debatir con actitudes equivocadas y no con la idea de decir, no, yo también voy a aprender y no a ser solo el maestro que enseña al pobre necio que no sabe todas las cosas. Entonces, siempre la humildad va a estar por delante, porque si no somos humildes vamos a empezar a ser sectarios y pensar que solo mi denominación va a entrar en el reino de los cielos, que solo mi denominación va a estar en la eternidad con Cristo, que solo mi denominación es salva. No, obviamente tenemos ciertas diferencias a nivel administrativo, a nivel doctrinal secundario con algunas otras denominaciones, pero debemos saber discernir qué es un hijo de Dios, qué es la iglesia, quién es la iglesia y saber ver si además o aparte de algunas diferencias doctrinales, esas personas son mis hermanos en Cristo. Con esto no quiero decir que todas las denominaciones son hermanos, con esto no quiero decir que todas las religiones son hermanos. Vuelvo a repetir lo mismo, el punto cardinal es Cristo, la persona de Cristo, la obra de Cristo, el mensaje del evangelio. El evangelio de la prosperidad es otro evangelio, por lo tanto el fundamento ha sido quitado. El evangelio del palabra de fe, humanismo, coaches y todo eso es otro evangelio, por lo tanto el evangelio fundamental ha sido quitado. ¿No ves? Ahí ya no se trata de alguna diferencia denominacional, ahí se trata del fundamento del evangelio que ha sido quitado y por lo tanto no puedo considerar a esas personas parte de la iglesia y hermanos en Cristo, porque el fundamento ha sido cambiado y trastornado. Ahí es lo que quiero llegar. El fundamento, Cristo, la palabra de Dios, la base del evangelio es lo que nos va a marcar si esa persona que tenemos delante es mi hermano y me va a indicar si eso que tengo delante es parte de la iglesia de Cristo, que como repito en las escrituras es una sola, está unida en Cristo por el evangelio. Espero que esto haya aclarado algunas dudas. En un próximo vídeo estaré hablando más sobre denominaciones y las diferencias entre cada una de ellas. Hacedme un favor, me gustaría que hiciéramos esto. Siempre soy una persona que, a pesar de que no contesto los comentarios, a veces los leo o personas que me ayudan, pues me ayudan que en el tema de comentarios y estas cosas. Así que, ¿qué os parece si dedicamos unos vídeos para hablar un poco de la historia de la iglesia? ¿Cómo se ha ido desarrollando la iglesia? ¿Qué etapas ha tenido la iglesia? ¿O qué divisiones ha experimentado la iglesia a lo largo de los años? Decidme también si os apetece hablar un poco sobre denominaciones. ¿Por qué hay tantas denominaciones? O sobre todo, ¿qué diferencias hay entre denominaciones? ¿Qué diferencias hay entre pentecostal, bautista, metodista, un luterano, un presbiteriano, alguien que se llama reformado, alguien que se llama, por ejemplo, neopentecostales, porque ya el pentecostalismo también se ha dividido?
Poned aquí en los comentarios si os apetecería hablar un poquito del tema de las denominaciones. Y también había pensado en este tema para el canal, para tratarlo en otros vídeos, el tema de religiones y sectas. O si os apetecería hablar un poco tema de, no sé, mormones, testigos de Jehová, el catolicismo romano, los adventistas, los del séptimo día, cómo se fundaron, cómo se formaron, qué hay en ellos, qué enseñanzas hace que estemos completamente separados de ellos, incluso que no los llamemos hermanos en la gran mayoría de ocasiones. Entonces, ¿os gustarían esos vídeos? Dejad el comentario, ¿qué os parece esas ideas? Si os parece contenido edificante, pues al final vuestros me gusta en los vídeos, vuestros comentarios son los que van a definir un poco el rumbo que iremos tomando en este canal. Para mí este canal es algo totalmente personal, predicaciones, estudios bíblicos y todo eso lo subo en el canal de YouTube de la Iglesia Caminando por Fe. Ahí pueden encontrar mis exposiciones, mis predicaciones, mis estudios bíblicos que imparto en la iglesia donde sirvo como pastor, y aquí intento ofrecer un contenido así, más tranquilo, más relajado, más en una forma más coloquial, pero aún así que puede edificar sus vidas. Así que espero sus comentarios, un buen me gusta a este vídeo y compártanlo siempre para que lleguemos a más personas. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre, y recuerden que los amamos en el Señor.